En este video voy a resolver el siguiente límite trigonométrico sin utilizar la regla de L'Hopital. Esta regla consiste en derivar el numerador y el denominador, pero no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es manipular la expresión de forma algebraica para encontrar el límite. Cuando queremos hacer eso, lo que debemos hacer es llevar este límite a una de dos posibles expresiones conocidas. En este caso, vamos a llevarlo a la forma que nos dice el límite cuando x tiende a 0 del cociente del seno de un ángulo sobre ese mismo ángulo es igual a 1. Entonces tenemos que manipular la expresión verde para llevarla a la forma roja y así pues resolver este límite. Para eso vamos a recordar que existen dos propiedades de los números reales, una que se llama inverso multiplicativo. La propiedad inverso multiplicativo dice si yo tengo un número y lo multiplico por su inverso, es igual a un número dividido entre sí mismo y esto va a ser igual a 1. Y la otra propiedad que se llama neutro multiplicativo. Esta propiedad nos dice que si tú tienes un número y lo multiplicas por 1 es igual a el número original. Entonces, en el entendido que un límite tiene la estructura, el límite es igual a límite de x tendiendo a c de f de x, lo que nosotros vamos a hacer en este primer momento es manipular f de x para llevarlo a esta forma conocida, utilizando para eso estas dos propiedades de los números reales. Este va a ser un video un poco largo, esto ya con la práctica se hace mentalmente, pero aquí voy a poner todas las propiedades y voy a desarrollarlo paso a paso. Al final voy a poner en la parte de descripción del video un link con el PDF de este documento que se va a generar. Entonces, primero vamos a manipular f de x. Manipular f de x. Para fines prácticos igual lo voy a estar escribiendo aquí. Sabemos que nuestro f de x es seno de 1 menos el coseno de x sobre x. Manipular f de x, que es el seno de 1 menos el coseno de x sobre x. Entonces, primero vamos a multiplicar por la función interna en la función composición del seno. Entonces vamos a multiplicarlo por 1, vamos a hacerlo de este color, vamos a multiplicarlo por 1 menos el coseno de x sobre 1 menos el coseno de x, y por las propiedades que expliqué, 1 menos el coseno de x entre 1 menos el coseno de x, todo esto equivale a 1, y esta expresión multiplicada por 1 es el número original, o sea que realmente no se está alterando, pero también vamos a multiplicarlo por su conjugado. El conjugado de 1 menos el coseno de x es 1 más el coseno de x sobre 1 más el coseno de x. Ahora vamos a recordar una transformación algebraica que dice, si yo tengo el binomio a más b y lo multiplico por su conjugado a menos b, esto se transforma en una diferencia de cuadrados, que es a cuadrado menos b cuadrado. Y también vamos a recordar la propiedad conmutativa multiplicativa, que nos dice que si tengo a por b es igual a b por a. El orden de los factores no altera el producto. Entonces comenzamos a hacerlo. Abrimos un cociente grande. En el numerador, el seno de 1 menos el coseno de x se queda tal y como está. Y 1 menos el coseno de x por 1 menos el coseno de x. Aquí ya ocupo esta transformación algebraica, así que todo esto lo voy a multiplicar por 1 al cuadrado menos el coseno cuadrado de x, que es el equivalente de esta expresión. Como sabemos que 1 al cuadrado sigue siendo 1, entonces ya mejor borramos este exponente 2 y que nos quede así. Ahora, en el denominador ya voy a comenzar a agrupar las expresiones, recordando que yo quiero tener el seno de un ángulo sobre ese ángulo mismo. Entonces, aquí voy a colocar al extremo de la izquierda este factor 1 menos el coseno de x. 1 menos el coseno de x por los siguientes dos factores que están en el denominador, que sería x por 1 más el coseno de x. Ahora, recordamos que
cuando nosotros hacemos multiplicaciones de fracciones, si tengo una fracción a sobre b y lo multiplico por una fracción c sobre d, esto es igual al cociente de numerador por numerador sobre denominador por denominador. En el primer miembro de la expresión, en el primer miembro de la ecuación, son dos factores que se están multiplicando y en el segundo miembro ya lo tengo expresado como producto. Entonces vamos a utilizar esta propiedad para separar este cociente grande y que nos quede como el seno de 1 menos el coseno de x sobre 1 menos el coseno de x por 1 menos el coseno cuadrado de x sobre x por 1 más el coseno de x. Ya tenemos la estructura que estamos buscando, así que ahora vamos a reescribir el límite y lo ponemos. El límite cuando x tiende a 0 del cociente de seno de 1 menos el coseno de x sobre 1 menos el coseno de x por 1 menos el coseno cuadrado de x sobre x por 1 más el coseno de x. Ahora hay que recordar propiedades de límites. Esta propiedad que nos dice, si nosotros tenemos el límite de x tendiendo a c de f de x por g de x, esto es igual a el límite de x tendiendo a c de f de x por el límite cuando x tiende a c de g de x. Entonces vamos a separarlos, esa expresión, en dos límites diferentes. Uno que es el de la izquierda, que sería el límite cuando x tiende a 0 del cociente del seno de 1 menos el coseno de x sobre 1 menos el coseno de x por, bueno, cerramos aquí, por el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos el coseno cuadrado de x sobre x por 1 más el coseno de x. Ya tenemos nuestra expresión reescrita y ahora sí ya recordamos la estructura que es la que estuvimos manipulando. La voy a poner aquí para que quede bien claro. Es la que dice el límite cuando x tiende a 0 del seno de un ángulo sobre este mismo ángulo es igual a 1. Entonces todo esto equivale a 1 y lo voy a reescribir. 1 por el límite cuando x tiende a 0 del cociente de 1 menos el coseno cuadrado de x sobre x por 1 más el coseno de x. Propiedad neutro multiplicativo dice todo número multiplicado por 1 es igual al número original, así que este 1 ya no lo vamos a tomar en cuenta y solamente tenemos este límite. Lo voy a copiar para que sea un poco más rápido. Vamos a darle copiar y aquí vamos a manipularlo de este lado. Pegar. Mejor lo voy a escribir, no sé dónde aparece eso. Lo voy a escribir de volada, no encuentro la opción de pegar, entonces de volada lo escribo aquí. Es límite cuando x tiende a 0 de 1 menos el coseno cuadrado de x límite cuando x tiende a 0 del cociente de 1 menos el coseno cuadrado de x sobre x por el conjugado que era 1 más el coseno de x. Se cierra. Entonces,
Una vez más hay que repetir el procedimiento. Recordemos que no queremos ocupar la regla de Hospital, queremos ocupar manipulaciones algebraicas. Hay que llevar esta expresión a una forma conocida. Repito, la forma conocida es la que dice el límite cuando x tiende a 0 del cociente del seno de un ángulo sobre este mismo ángulo va a ser igual a 1. Entonces vamos a volver a manipular f de x. Manipular f de x, que es esto que tenemos aquí adentro, lo voy a reescribir para que quede, para no estarlo moviendo, sería 1 menos el coseno cuadrado de x sobre x por 1 más el coseno de x. Bueno, recordamos la identidad trigonométrica pitagórica que dice el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de ese mismo ángulo es igual a 1. De aquí podemos despejar y nos queda el seno cuadrado de un ángulo es igual a 1 menos el coseno cuadrado de ese mismo ángulo. Podemos reescribir el numerador, ya no vamos a poner esta expresión, vamos a poner su equivalente. Nos queda el seno cuadrado de x, en este caso estamos ocupando la variable x, sobre x por 1 más el coseno de x. Muy bien. Ahora propiedades de exponentes. Sabemos que una base elevada a un exponente por la misma base elevada a otro exponente es igual a la base que se conserva y los exponentes se suman, y que una base elevada al exponente 1 es igual a la base misma. Entonces, esto nos va a quedar como el seno de x por el seno de x sobre x por 1 más el coseno de x. Volvemos a ocupar la propiedad de las fracciones. Si tengo una fracción a sobre b por una fracción c sobre d es igual a numerador por numerador sobre denominador por denominador. Vamos a reescribir esto y nos queda el seno de x sobre x por el seno de x sobre 1 más el coseno de x. Vamos a reescribir el límite. Reescribimos el límite como el límite cuando x tiende a 0 del cociente del seno de x sobre x por el seno de x sobre 1 más el coseno de x. Y volvemos a ocupar propiedades de límites. La vuelvo a escribir. El límite cuando x tiende a c de f de x por g de x es igual a el límite cuando x tiende a c de f de x por el límite cuando x tiende a c de g de x. Reescribimos. Realmente esto les digo que ya después se hace mentalmente, pero pues el objetivo es explicar las propiedades y todo. Entonces esto nos queda como el límite cuando x tiende a 0 del cociente del seno de x sobre x por el límite cuando x tiende a 0 del cociente del seno de x sobre 1 más el coseno de x. Todo esto por la propiedad de los límites, la expresión conocida que nos dice que el límite cuando x tiende a 0 del seno de un ángulo sobre este mismo ángulo es igual a 1, entonces todo esto va a equivaler a 1. Lo voy a reescribir como 1 por el límite cuando x tiende a 0 del cociente del seno de x sobre 1 más el coseno de x. Todo número multiplicado por 1 es el número original. Entonces esto ya no lo colocamos y solamente vamos a hacer la evaluación de ese límite, que es el límite cuando x tiende a 0 del cociente del seno de x sobre 1 más el coseno de x.
Ya no se puede simplificar más esta expresión, entonces ya el siguiente paso va a ser hacer la evaluación de f de x con el valor de c, que en este caso es 0. Nos queda como el seno de 0 sobre 1 más el coseno de 0. Por ángulos notables sabemos que el seno de 0 es igual a 0 y sabemos que el coseno de 0 es igual a 1. Entonces en el numerador nos queda 0 sobre el denominador, que es 1, que es este que está aquí, más el coseno de 0, que es igual a 1. Esto es 0 sobre 2. 0 sobre 2 es igual a 0, por lo tanto el límite es igual a 0. Así es como se resuelve este ejercicio sin usar la regla de Hospital y utilizando puro álgebra. Voy a dejar un link con el PDF para que sigan toda esta expresión y suscríbanse y denle like.